Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar acompañando siempre a este humilde canal, a este pequeño canal. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño texto que encontré buscando algunas otras cosas en este libro, El deseo de todas las gentes. La verdad es que tengo que confesar que la mayoría de los temas que voy tirando en este canal, si bien hay algunos que son preparados, es decir, que yo voy preparando, voy investigando, yo ahora tengo 2 temas por lo menos en preparación y después una lista de otros temas que me tengo que poner a preparar, que la verdad es que no me da el tiempo, pero muchas de las cosas que estoy compartiendo últimamente son cosas que voy encontrando, no voy a decir de casualidad, pero sí que voy encontrando sin querer buscarlas, es decir, leyendo sobre otras cuestiones, leyendo sobre otros aspectos, encuentro algunas citas que realmente son muy interesantes, ¿sí? Y que no me gustaría dejarlas pasar y no compartirlas con ustedes. Y en especial, en este caso, ya que hace unos días tuvimos un eclipse lunar completo. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron observarlos, pero entre los hermanos o en los grupos que estamos con los hermanos, muchos se han quedado despiertos hasta tarde para poder observarlo. Y obviamente este eclipse dio como resultado una luna roja, una luna en sangre. Y obviamente que todos los que somos cristianos, todos los que somos creyentes en la Biblia, sabemos que el tema de los astros tiene que ver con las señales que Dios dejó para su pueblo, ¿no? Jesús en Mateo 24 habla acerca de que el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre antes de la venida del Señor, y obviamente todo esto tiene una explicación 100% materialista para aquellos que no son creyentes. Es decir, estos eclipses se pueden predecir. O sea, todos los que nos quedamos despiertos hace unos días o que nos pusimos el despertador para verlo, al eclipse era porque sabíamos que iba a ocurrir. Y sabíamos que iba a ocurrir porque la ciencia lo puede anticipar. De hecho, ya cuando pusieron la noticia de que iba a haber un eclipse y que iba a ser visible en tales partes del mundo, que así fue tal cual, ya nos estaban dando la fecha del próximo eclipse similar a ese, dentro de 3-4 años. La cuestión es que buscando acerca de este tema de los eclipses, encontré una cita que me gustaría compartir con ustedes de este libro llamado El deseado de todas las gentes, que habla acerca de un momento en el cual hubo un eclipse de sol, ¿sí? O por lo menos eso pareció a la gente que estaba presenciando el evento durante la crucifixión del Salvador, durante la crucifixión de Cristo. ¿Y por qué traigo esta cita? Porque probablemente muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, que son eventos, entre comillas, vamos a ponerle naturales, es decir, o sea, todo el mundo natural está atravesado por el poder de Dios. Entonces, es difícil establecer el límite entre lo natural y lo sobrenatural, aunque haya cosas en estos eclipses que estamos viendo ahora que los científicos no pueden explicar del todo. Por eso es que el terraplanismo se hace una panzada, criticando obviamente la versión oficial acerca de cómo se forman los eclipses, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no se pueden explicar tan sencillamente como, bueno, la sombra proyectada. Hay eclipses que tienen otras características que no son fácilmente explicables según el modelo heliocentrista, según el modelo esférico de la Tierra. Entonces el terraplanismo ahí se hace realmente una buena cantidad de contenido sobre ese tema, ¿no? Y eso me llamó a mí la reflexión, o sea, hasta qué punto los eventos son naturales y hasta qué punto son milagrosos. Es decir, todo lo que nosotros no podemos explicar es lo que entra dentro de la categoría de milagroso, en definitiva. Pero para la ciencia materialista esto no existe. Es decir, para la ciencia materialista todo tiene que ser materialmente y humanamente explicable. Y cuando ellos no pueden explicar, elaboran teorías que tratan de explicar, ¿sí? Y esas teorías son las que son aceptadas como hechos reales o hechos científicamente verificados, cuando en realidad no lo son. O sea, todo lo que excede a nuestra observación son teorías, ¿sí? Todo lo que excede a nuestra observación empírica son teorías. Pero obviamente eso no excluye de que incluso las leyes naturales son creadas por Dios. Es decir, las leyes que rigen nuestro mundo y nuestro universo son creadas por Dios y obviamente obedecen a ese Dios, aunque Dios tenga el poder de violar esas leyes.
¿sí? Esos son los milagros, es decir, cuando Jesús caminó sobre las aguas, eso fue un milagro que violó las leyes naturales. O cuando hubo curaciones espontáneas, ¿no? Curaciones sin un proceso de tiempo, ¿sí? Ustedes saben que Elena G. White habla mucho acerca de la sanación, pero si bien no descarta la cuestión de los milagros, es decir, de una curación espontánea, inmediata, como ha pasado con el leproso, con el ciego, etc., sí habla de que Dios también obra en la curación, que es un proceso de causa y efecto y de leyes naturales, es decir, dejar de comer tal cosa para sentirse mejor, tomar más agua para sentirse mejor, hacer ejercicio, y eso es parte de la curación y es parte de la obra que hace Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros estamos constantemente fluctuando entre atribuir todo a las leyes naturales o atribuir todo a un poder milagroso que obra de manera inmediata. Y evidentemente, esa fluctuación que se da entre el mundo incrédulo y el mundo creyente, evidentemente tiene un punto medio en el cual pienso que está la correcta forma de encarar todas estas cuestiones, que es, todo está regido por leyes naturales, pero eso no implica la ausencia de la obra de Dios. O sea, Dios obra a través de esas leyes naturales, ¿sí? Y eso es lo que un poco quiero también destacar en esta cuestión de los eclipses. Probablemente muchas de las señales que veamos en el tiempo del fin, ¿sí? Del oscurecimiento del sol, del enrojecimiento de la luna, de la caída de las estrellas, no tengan ya una predicción materialista. Por ejemplo, los científicos no van a poder predecir probablemente esos eclipses que van a ser las señales de la venida de Cristo. Como estos, por ejemplo, que estos eclipses sí, los científicos los han predicho, ¿sí? Entonces pienso que muchas de estas señales en los cielos van a escapar a la explicación materialista de la ciencia incrédula, ¿sí? Y van a ser simplemente espontáneos, o sea, van a ser unas cuestiones que van a tener un sello de milagro más fuerte que el resto de las otras señales que estamos viendo. No descarto que estos eclipses tengan su importancia o marquen ciclos establecidos por Dios, en el calendario de Dios y todo ese tipo de cosas. Yo no descarto eso, pero digo que probablemente los eventos que veamos de ahora en más, es decir, los eventos futuros, que son las señales predichas en Mateo 24, tengan un carácter más milagroso y que escape mucho más a las explicaciones materialistas de los científicos, ¿sí? De lo mismo sucede con el tema de los terremotos, el tema de los desastres naturales, ¿sí? La explicación científica dice, bueno, son placas tectónicas que se rozan y ya. Pero la Biblia habla de otras cuestiones, como por ejemplo la maldad del hombre, ¿sí? La maldad, la perversidad del hombre, etcétera, etcétera, que provoca que haya una reacción de parte de Dios, ¿no? A través de las leyes naturales que Él estableció en la tierra, ¿no? Y entonces, como ejemplo de esto, quiero hablar acerca de un eclipse que la Biblia registra, no con el nombre de eclipse, pero que Elena G. White se encarga de mencionar de manera especial, que fue en la crucifixión de Cristo. Esto se encuentra en el capítulo llamado El Calvario, del deseo de todas las gentes, ¿sí? Este es el capítulo 78, y la página en la que se encuentra esta cita es la página 701 del deseo de todas las gentes. Yo voy a leer y voy a comentar un poquito acerca de este eclipse que escapa, o en realidad no es un eclipse, ¿no? Pero escapa a las explicaciones científicas, y pienso que de este carácter han de ser muchas de las señales que van a venir en el tiempo del fin. Entonces, dice Elena G. White en esta cita: con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. O sea, Cristo estaba en la cruz del Calvario, colgado por nuestros pecados, y los ángeles observaban con asombro, ¿sí?, la agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. O sea, los ángeles se taparon para no ver a su príncipe, ¿sí?, a su Señor ahí sufriendo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor, insultado y moribundo. O sea, la naturaleza inanimada, esto tengámoslo bien claro, o sea, la naturaleza es inanimada. La naturaleza reacciona según las leyes que Dios le estableció, y muchas veces rompiendo esas leyes que Dios estableció, ¿sí?, para dar un mensaje concreto. O sea, por fuera de las leyes naturales, por fuera del materialismo,
¿sí? De las leyes de causa y efecto, muchas veces la naturaleza reacciona, obviamente, de parte de Dios, porque la naturaleza es inanimada, la naturaleza no tiene conciencia, ¿sí? La naturaleza es inanimada, o sea, los árboles, las rocas, el mar, todo eso es inanimado, pero muchas veces reacciona para dejar patente un mensaje de parte de Dios para la humanidad, ¿sí? Entonces dice, la naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor, insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Fíjense el lenguaje que se utiliza. El sol se negó a mirar la terrible escena. ¿Eso significa que el sol tiene vida propia? ¿Que tiene una conciencia? No, el sol obedece a lo que Dios le dice que haga. Es decir, toda la creación obedece a Dios, ¿sí? O sea, Dios está constantemente trabajando en la creación. Por eso es que Cristo, cuando sanaba en sábado, y lo querían acusar de quebrantar el sábado, él decía, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Cuando él dice mi Padre trabaja, significa que los ríos corren por causa de que Dios obra, ¿sí? De que la lluvia viene por causa de que Dios obra. O sea, toda la creación obedece al Creador, ¿sí? Entonces dice, el sol se negó a mirar la terrible escena, sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía cuando de repente parecieron borrarse. O sea, hubo una gran oscuridad, dice, como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Y ahora cita el texto del Evangelio diciendo, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Hasta la hora novena, ¿sí? Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde más o menos, fue oscuridad total. En el momento en que más luz tendría que haber, fue una oscuridad total. Fue al mediodía cuando el sol se oscureció, para que quedara patente de que no era el atardecer, de que no era el amanecer. O sea, era una oscuridad que no podía ser negada por la humanidad. La humanidad tenía que recibir un testimonio directo de que la naturaleza estaba siendo trastornada porque su autor estaba siendo muerto por cada uno de nosotros. Entonces dice, fíjense, ahora viene la explicación de Ellen G. de White sobre esta oscuridad. Y esto es lo que yo quiero destacar, esto es lo que yo quiero que ustedes se guarden, ¿sí? De que no todo puede ser explicado a raíz de una visión científica, como por ejemplo este eclipse que pasó, es explicado por los científicos, aunque no plenamente, porque hay cosas que escapan obviamente a la sabiduría humana, pero sobre todo son predichos los eclipses. Y son predichos justamente porque obedecen a ciertas leyes naturales. Pero no todos los eclipses y no todos los eventos astronómicos están regidos por esas leyes naturales. En casos especiales como en el de la crucifixión, esto excede a las leyes naturales. Es una señal de parte de Dios, es una cosa milagrosa que viene de parte de Dios para dejar patente un mensaje. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean en este evento. Entonces dice, estas tinieblas que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Estas tinieblas no eran ni un eclipse ni ninguna causa natural, ¿sí? ¿Por qué no era ninguna causa natural? ¿Por qué no era ninguna ley de causa y efecto? Porque esto era un milagro de parte de Dios, ¿sí? Era un testimonio milagroso dado por Dios. Cuando dice el texto, el sol se negó a mirar al Salvador crucificado. Era Dios, no era una reacción natural del sol. El sol no tiene capacidad de razonar, ¿sí? Y ni siquiera era una reacción natural a lo que estaba sucediendo porque no estaba obedeciendo a leyes naturales. No era ninguna causa natural el oscurecimiento del sol. Era un testimonio de Dios. Era un testimonio de Dios acerca de su desagrado para con la humanidad. Dice, era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. Era un testimonio dado por Dios, hermanos. No era una causa natural, no era un eclipse, no se podía explicar bajo leyes naturales, sino que era un milagro de parte de Dios para mostrar su desagrado. En esa densa oscuridad, y escuchen lo que va a decir ahora, porque sí, evidentemente Dios ocultó su rostro de Cristo y Cristo sintió la separación de Dios
cuando fue muerto por nosotros. No fueron las heridas en sus pies, no fue la lanza en su costado, no fueron las espinas, no fueron los clavos. Fue nuestro pecado que hizo separación entre Dios y Cristo, eso sin duda. Pero Dios no lo abandonó. Por más que Cristo dice, ¿por qué me has abandonado? Dios no se fue. Dios estaba ahí, como está con todos aquellos que mueren en Cristo. ¿Sí? Esta especie de ecuación matemática que se ha hecho de que siempre el que muere, muere a manos del diablo y que Dios lo abandona, es tan cruel y perversa en la mente del que recibe este mensaje, que nos hace creer que todos aquellos que murieron por enfermedad, por accidente, por etcétera, etcétera, murieron en compañía del diablo, murieron despojados de la presencia divina. ¡Qué terrible! Bueno, no voy a dar muchas explicaciones, pero el que lee entienda, ¿sí? Entonces dice, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban sus santos ángeles? Estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. El Padre estaba con su Hijo. El Padre estaba con su Hijo. Jesús fue muerto por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Fue muerto físicamente, humanamente, fue muerto por el clavo, por la lanza, por los latigazos. Pero la divinidad del Hijo de Dios sufrió el peso de nuestros pecados y la separación con su Padre. ¿Sí? El divino Hijo de Dios murió por nuestros pecados, ¿sí? Pero Dios estaba con su Hijo. Dios estaba ahí. Sin embargo, dice, su presencia no se reveló. Su presencia, la presencia de Dios, no se reveló. Estaba oculto en la nube, dice, ¿no? Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, si la gloria de Dios hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. Esto yo nunca pensé que tendría que explicarlo a esto. Yo pensé que siempre las declaraciones bíblicas serían aceptadas de manera literal, que la presencia de Dios destruye el pecado. No que Dios quiera destruir, no, a Dios no le agrada eso, pero que la presencia de Dios destruye el pecado. Por eso es que Moisés no pudo ver directamente la gloria de Dios, ¿sí? Por eso es que la misma Elena G. de White, cuando ella tiene visiones y ve el trono de Dios, en Primeros Escritos está, le pregunta al ángel, ¿no? Porque ella ve el trono de Dios y ve a Cristo sentado a la diestra del Padre, y puede ver la persona de Cristo, pero no puede ver la persona del Padre. Y le pregunta a su ángel acompañante, ¿por qué no? ¿Cómo es la persona del Padre? ¿Es semejante a la de Cristo? Entonces el ángel le dice, sí, es... Entonces el ángel le dice, sí, es semejante a la de Cristo, pero no la puedes ver porque morirías. Entonces, no es tan complejo aceptar esto de que la gloria de Dios destruye el pecador. Si la gloria de Dios se hubiese manifestado en la cruz del Calvario, hubiera destruido a todo espectador humano. Lo hubiera destruido, ¿sí? Y acá no está hablando de que Satanás los hubiese destruido, sino la gloria de Dios los hubiese destruido. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. O sea, la presencia de Dios estaba ahí, pero no fue consolado por la presencia de Dios. Dios no abandonó a su Hijo, aunque veló su gloria con la nube para que Cristo pisara solo el lagar y cargara él solo el peso de nuestros pecados y el sentimiento de estar separado de su Padre. Y él en su corazón sentir que esa separación podría haber llegado a ser eterna. ¿Sí? Esto es lo que dice también Elena G. de White. Pero bueno, esto es periférico lo que estoy comentando. Sin embargo, lo que sí quería destacar era que, según este libro, según El deseo de todas las gentes, para los que aprecian estos libros, no todos los eventos, entre comillas, naturales son naturales, sino que a veces son manifestaciones
del desagrado divino, ¿sí? En este caso fue el desagrado divino por la crucifixión de Cristo, y que lo que a simple vista podría llegar a parecer un eclipse de sol, que duró unas 3 horas, en realidad fue el oscurecimiento del sol, no siguiendo leyes naturales, no siguiendo, una cuestión materialista, sino que era un milagro hecho por Dios, para dejar patente delante de los hombres que el que estaba siendo crucificado ahí era el Hijo de Dios. ¿Sí? Obviamente se usa un lenguaje alegórico al decir que el sol no quiso mirar, ¿sí? El sol no quiso mirar a su autor colgado en la cruz del Calvario. Así que bueno, hemos pasado un eclipse hace poco, es un eclipse que fue predicho. No digo que no sea una señal, obviamente que es una señal porque marca los meses, las lunas marcan los meses, los eclipses evidentemente tienen algún significado. Yo, como no he estudiado demasiado la astronomía, no puedo hablar acerca de eso. O sea, la astronomía, digo, no astrología, no se vayan a confundir. La astrología es, la creencia acerca de la influencia de los astros en las personas según su nacimiento y la fecha de su nacimiento. Los cristianos no creemos en absoluto en eso, ¿sí? Pero la astronomía, que muestra el derrotero de los astros siguiendo ciclos, evidentemente tiene que ver con el calendario del Creador, porque evidentemente es la manera en que Dios contaba el tiempo, ¿sí? De hecho, fueron aquellos que vieron la estrella y que siguieron la estrella los que dieron la bienvenida al Salvador, que fueron los sabios de Oriente, que estudiaban los astros no como una fuente de adivinación, como los astrólogos, por ejemplo, sino que ellos estudiaban los astros como la obra de la creación, con un significado, ¿sí? con una importancia. Y ellos vieron en la profecía de Balaam que iba a salir una estrella que iba a anunciar el nacimiento del rey de Israel, y por eso ellos, obedeciendo la Biblia y viendo en el segundo libro de Dios, que es la creación, pudieron dar la bienvenida al Salvador. No digo que estas lunas rojas que hemos estado viendo en estos últimos años no tengan una importancia de esas características, sino que probablemente el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas y todo ese tipo de cosas que van a volver a suceder, que ya pasaron en los años 1700, 1800, pero van a volver a suceder, tengan un carácter un poco más milagroso. Es decir, que ni siquiera puedan ser predichos por los científicos, ¿sí? Que no puedan decir, en tal fecha va a caer un eclipse. ¿Por qué? Para que toda gloria humana quede en el piso, ¿no? Que nada de estas cuestiones sean consideradas como simples cumplimientos de leyes naturales, sino que se puedan apreciar como verdaderas señales de parte de Dios, rompiendo o saliéndose de las leyes naturales de manera inesperada. Aparezcan estas señales en los cielos, como sucedió en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo ese oscurecimiento no se debió a un eclipse, ni a ningún evento natural, sino que fue un milagro de parte de Dios para mostrar su desagrado ante la muerte de Cristo. Así que hasta aquí, hermanos, el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de bendición. Ya saben, déjenme acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video.